Yo creo que primero es que no es correcto, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que si hay una realidad, ¿no? Es que son los políticos, son los estados los que dictan las políticas económicas que mueven los mercados, los que bajan los tipos de interés, los que suben los impuestos, los que deciden aumentar la masa monetaria o hacer planes de estímulo. Siempre viene de parte de los gobiernos y además hay una cuestión empírica, ¿no? Si uno pone todo el capital que está invertido en acciones, bonos, etcétera, comparado con el balance de los bancos centrales de los gobiernos, no hay ni una relación de 1 a 10, ¿no? Hombre, yo creo que una Unión Europea que vuelva a los principios que crearon la Unión Europea, que es libertad de mercado, que es sacar lo mejor de cada país para libre comercio, mejora de la posición de todos y que sea menos crear ese encorsetamiento burocrático hecho a la medida del modelo francés de economía dirigida, pues sería lo lógico, ¿no? El ex vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, me decía una vez, ¿no?, que la Unión Europea estaba modelada similar a los Estados Unidos si hubiese en Estados Unidos 27 Washingtons, ¿no? ¿Cuál es el problema? Esa enorme burocracia que no debería ser necesaria, entre otras cosas, cuando tenemos una Unión Europea unificada en el que hay cada vez menos necesidad de aparatos burocráticos multiplicados. Y yo creo que, bueno, pues desde el punto de vista de mejora, ese es un área esencial. Y es un área esencial, entre otras cosas, porque si no, los países de la Unión Europea que no están modelados como estados a imagen y semejanza de Francia o de los modelos dirigidos como son Finlandia, Holanda, Reino Unido, van a acabar diciendo nosotros no podemos estar aquí porque va contra nuestra cultura de apertura, de libre comercio y de facilidad para generar riqueza y empleo, ¿no? Los mercados somos todos nosotros, son nuestros ahorros, son nuestras pensiones, son los activos que tenemos todos en nuestro haber. Los mercados no dejan de ser las personas que están gestionando ese dinero por nosotros, porque nosotros les damos ese mandato. Entonces, todos esos gestores de fondos, todos esos bancos, lo que están haciendo es buscar lo que es más adecuado para sus clientes, que somos todos nosotros. Los mercados no actúan en sí mismos, para empezar, de manera unilateral, todos de la misma manera, para nada. Hay gente con distintos periodos de maduración, gente con distintas estrategias y gente con distintas visiones de lo que es el riesgo y la oportunidad. Entonces, el convertir en esto en una especie de ente demoníaco es casi ridículo y es muy infantil. Primero, porque es utilizar un ente que no existe, porque son centenares de miles de entidades con completamente distintas estrategias. Segundo, que sea extranjero, porque los mercados por lo visto siempre son extranjeros, ¿no? Y desde luego, tercero, claro, que no se puede defender, porque ¿quién es el que se va a presentar como representante? Yo soy el representante de los mercados cuando no existe como entidad única. Es una manera de generar ese enemigo externo que es tan fácil y tan cómodo para muchos políticos y muchos demagogos, ¿no? La libertad económica es lo que todos estamos buscando para nuestras familias, para nosotros. La libertad económica es tener las oportunidades y la capacidad para desarrollar nuestra actividad diaria, lo que es nuestra vida, sin interferencias burocráticas y sin un enorme nivel de aparato estatal que lo que hace es ponerle palos a las ruedas, ¿no? Ese es la libertad económica al final no deja de ser la libertad de llevar a cabo nuestros proyectos sin que nadie nos lo impida, ¿no? Bueno, yo creo que hablar del capitalismo como responsable de la crisis es
cuando menos pues también infantil, ¿no? Porque entonces no habría habido crisis en los países no capitalistas. Estarían todos liderando el crecimiento mundial y de hecho los países no capitalistas están todavía peor y han tenido crisis todavía mayores, ¿no? Entonces yo creo que no es una cuestión de capitalismo, es una cuestión de ciclos económicos y sobre todo de una política muy errónea desde mi punto de vista por parte de muchos estados de intentar interferir en los ciclos económicos, intentar hacer que cuando entras en una crisis, tomar muchas medidas para parar la crisis y entonces lo que haces es acelerarla y prolongarla, ¿no? Los planes de estímulo, los grandes proyectos de gasto para suplir la ruptura de una burbuja inmobiliaria, etcétera, todo eso son políticas de demanda que luego lo que hacen es generar el efecto embudo, que es que se intenta mitigar la crisis y luego salta de una manera mucho más grave, ¿no? El umbral de saturación de deuda, la deuda en sí no es mala, todo el mundo pide prestado para llevar a cabo un proyecto, para hacer una inversión, lo que sea, y bueno, pues pide prestado y luego devuelve ese dinero, no pasa absolutamente nada. Eso obviamente no es malo hasta que lo usas en exceso. ¿Por qué? Porque la primera vez que haces un proyecto, tú te endeudas, generas una rentabilidad, devuelves el préstamo, fenomenal. Pero la segunda, te endeudas más, ¿qué es lo que ocurre? Llega un punto en el que la unidad adicional de deuda que tomas no genera una unidad adicional de crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás llegando a un punto en el que la deuda, en vez de tener un efecto de apoyar el crecimiento y luego reducir esa misma deuda con ese crecimiento, lo que hace es lo contrario, que ralentiza para ese crecimiento. Yo creo que hay que entender el liberalismo como una idea, una ideología, una forma de pensamiento en la que lo que se busca es que haya el mínimo nivel de interferencia. Una subvención es una decisión unilateral de un gobierno de apoyar a un sector en particular y normalmente suele ser un sector que es o ineficiente o que está en declive. Por lo tanto, lo que está es prolongando la agonía de un sector que en cualquier caso desaparecerá en un tiempo. Hay otro tipo de subvención que es el apoyo a una nueva tecnología, a un nuevo sector, una subvención para, digamos, apoyar nuevos sectores, nuevos tipos de economía y de negocios. De la manera en la que yo lo veo es, esa subvención no es mala, siempre que no cree un efecto falso de llamada. ¿Y cuál es la mejor manera de hacer esa subvención? En vez de que sea finalista, es decir, que yo ponga dinero y que venga la gente y se lleve ese dinero, que yo dé incentivos fiscales. Porque aunque tienen el mismo efecto, estás apoyando desde el Estado, es muy diferente, porque no creas un efecto llamada de aquellos que dicen, bueno, usted deme el dinero, que luego que si la cosa no funciona, yo el dinero por lo menos ya lo he recibido. Es una gran diferencia subvención versus incentivo fiscal. Bueno, yo creo que es que todos son términos, igual que lo de los mercados nos atacan y tal, que son términos mediáticos utilizados para exagerar y sobre todo para generar un solo culpable, ¿no? La austeridad es algo que todos practicamos. No existe ninguna familia, ninguna unidad familiar que no piense pues que no debe gastar más de lo que ingresa, que tiene que tener un presupuesto adecuado y además que lo piense desde la unidad económica más social que existe, que es la familia, porque tiene hijos, a lo mejor abuelos, gente dependiente. Por lo tanto, la austeridad no se puede percibir cuando se mira hacia el Estado como algo malo. La austeridad es prudencia presupuestaria. La austeridad no es incompatible con el crecimiento. Lo que es incompatible con el crecimiento es el despilfarro. La austeridad no es
lo contrario de crecimiento, la austeridad es lo contrario de despilfarro. Y el precisamente entender que todas esas medidas que estamos hablando, claro que hay términos medios, y yo creo que es eso precisamente en un término medio lo que hay que entender, que es decir, ver la austeridad no como llevar a la gente a la desesperación, que no es eso, porque tampoco ha ocurrido, el gasto público está muy por encima de los niveles del pico de la burbuja, sino tener un gasto público que sea sostenible y que sea financiable. Yo creo que eso es algo que todos practicamos en nuestro día a día y que el Estado debe practicar, ¿no? Nos lo debemos todos entre todos, ¿no? La mayoría de la deuda japonesa la tienen los ciudadanos japoneses. La mayoría de la deuda norteamericana está entre los ciudadanos norteamericanos, también muchos los chinos, también la gran parte de la deuda española la tenemos en nuestros planes de pensiones, en nuestra seguridad social, etcétera. Nos lo debemos todos entre todos y luego, por supuesto, eso se indica y se va repartiendo entre distintos. De nuevo, el tema del excesivo endeudamiento es algo que debemos analizar, sobre todo lo estabas comentando con el tema de cuando hablamos de otros países. Fíjate que hemos llegado a una situación perversa en la que se hacen constantemente análisis en las que nos comparamos con los países de nuestro entorno para lo malo, Gastamos menos que la media de no sé cuándo. Entonces se convierte en una carrera a ver quién es el que gasta más y nos olvidamos de todas las cosas que generan la posibilidad de sostener ese gasto, como son la capacidad de crear empresas, la facilidad para crear empleo, los impuestos bajos para que la gente consuma y haya más movimiento de la economía. Entonces solamente hacemos cálculos siempre basado en compararnos con Japón, con Estados Unidos, con Alemania o con la Unión Europea a nivel de gasto. Pero nunca, siempre que me dicen, hay que hacer como Obama, digo, bueno, pues ¿por qué no hacemos como Obama en apertura económica, libertad para crear empresas, facilidades? ¿Por qué no lo hacemos? En eso no se fijan en los planes de estímulos, en el endeudamiento y en el gasto, ¿no? Es muy difícil. Nosotros nos metimos en una espiral en la que constantemente, además es muy español, decíamos, bueno, es verdad que los costes están aumentando, pero es poco, ¿no? Había un ministro que decía que era solo el coste de un café, ¿no? Entonces, como solo es el coste de un café, pues suben los costes, Entonces subvencionamos más actividades, se subvenciona el carbón, se subvencionan las renovables, se subvenciona esto, se crea sobrecapacidad y sobrecapacidad subvencionada. ¿Qué es lo que ocurre al final? Al final, en los costes de una empresa industrial, pues el 30% más o menos son salarios, el 30% más o menos es energía, y luego están todo otro tipo de costes. Bueno, pues resulta que más de un tercio de tus costes se te están disparando. Entonces, a la hora de crear empleo, competir, buscar oportunidades, ¿a qué te lleva tener ese nivel de falta de competitividad en la energía por estar excesivamente subvencionada y estar cargada de costes fijos? Pues al que por donde tienes que ahorrar es en los salarios. Yo creo que el concepto de competencia fiscal es magnífico. Es un concepto esencial a la hora precisamente de no poner escollos al crecimiento económico. Porque si no existiese competencia fiscal y todos los estados decidiesen unívocamente los tipos fiscales, ¿qué es lo que ocurriría? Se pondrían de acuerdo siempre en subirlos. Entonces, al haber competencia, se genera ese crecimiento económico, se genera esa mejora. Cuando se dice que Apple no paga impuestos, se está mintiendo, porque Apple tiene empleados, paga seguridad social, está pagando impuestos locales, regionales, está pagando impuestos sobre el valor añadido, se paga una enorme cantidad de impuestos. Se está entrando en una dialéctica confiscatoria. Porque dicen, no, porque es que se han ido a Irlanda en vez de estar en España. ¿Y por qué no hacemos como Irlanda? En vez de decir, oiga, hagamos como Irlanda y vamos a tener un entorno en el que aquí se pueda asentar Apple o quien sea, no, lo que decimos es que el problema es que están en Irlanda. No, hombre,
Pero sobre todo para mí hay un elemento esencial, que es el decir ese concepto de que las empresas no pagan impuestos. Están cubiertas de impuestos por todos lados. Se fijan en los impuestos solamente del impuesto de sociedades, pero se olvidan de los impuestos que pagan por todas las actividades que hacen, desde los bienes inmuebles que compran o alquilan para su actividad, desde los empleados, por supuesto, por los que paga cuotas sociales, etcétera, desde todos los impuestos regionales que son absolutamente alocados, ¿no? Entonces hay una enorme cantidad de impuestos. Yo creo que lo que tenemos que aprender es que lo que intentamos recaudar con las políticas confiscatorias es mucho menos de lo que se consigue siendo proactivo, creando riqueza y permitiendo a las empresas crear más empleo y mejores oportunidades. Pues mira, yo siempre le digo a la gente cuando me habla de los paraísos fiscales que cuando España estaba considerada un paraíso fiscal por muchos países, porque nuestras empresas se podían deducir el fondo de comercio de sus adquisiciones en el extranjero y estaban haciéndose enormes multinacionales españolas gracias a esa política fiscal española, se nos llamaba un paraíso fiscal. Y en España nadie se quejaba, porque nuestras empresas estaban creciendo por el mundo, estaban convirtiéndose en grandes multinacionales, estaban comprando activos en Reino Unido, bancos, de todo, aeropuertos, todo lo que hacía falta. Fantástico. Es decir, que un paraíso fiscal, fíjate qué curioso, el concepto viene exclusivamente porque existen los infiernos fiscales. Porque si no existiese un infierno fiscal, no hay incentivo real. Solamente los impuestos no te hacen llevarte a una empresa de un país. Si los impuestos son un elemento tan grave que te hace llevarte a una empresa de un país, es porque hay muchas más cosas. Es decir, lo que se llaman, por ejemplo, inversion deals en Estados Unidos, ¿no? En los cuales una empresa compra a otra empresa, ¿vale? Y se va al país de la otra empresa a cotizar en ese país. Bien, ese tipo de actividades son extremadamente complicadas en cuanto a abogados, de todo, organizarlo y tal. Si el elemento único son los impuestos, entonces no merece la pena hacerlas. Tiene que haber muchas más cosas. Y cuando hablamos de paraísos fiscales, nos olvidamos de que nos hemos convertido en infiernos fiscales, pero hay un elemento del que nunca hablamos, que es el infierno burocrático. Que es que un señor norteamericano que quiera invertir en España tiene que contratar a una legión de abogados, de todo tipo de expertos, para entender que si pone su planta en una comunidad autónoma o en otra, todo el entorno impositivo y burocrático y legislativo cambia radicalmente. Yo creo que fundamentalmente, bien entendiéndolo nosotros mismos, entendiendo que nosotros tenemos la obligación como país de que esas oportunidades estén ahí para todos y hacer lo máximo para que se potencie y se maximice esa creación de valor. Ese país de oportunidades no puede venir desde la percepción de que le estás haciendo un favor al que invierte por dejarte entrar en su país. Tiene que venir desde una posición de intereses comunes y una posición, además, en un país que ha gastado más de 200.000 millones en infraestructuras que hoy en día son más que cuestionables, pues entre otras cosas es poner en valor toda esa cantidad de cosas que hemos gastado y que ahora pues no tienen tanto valor. Entonces, que las empresas que vengan a España se asienten en Oviedo, en donde sea, ¿no? En cualquier parte de España, y no tengan que verse con dificultades, ¿no? Lo que yo siempre llamo los palos en las ruedas de una burocracia demasiado agresiva. Bueno, a mí el concepto me parece curioso porque luego somos extremadamente nacionalistas. Por ejemplo, cuando una empresa española compra un activo en Reino Unido y el Reino Unido cambia la regulación o hace
completamente criticable algo que daña esos intereses de esa empresa española. Fíjate qué curioso. Le tenemos una especie nos parece bien que le hagan a una empresa española una cosa tan tremenda como es la nacionalización de unos activos por los que ha comprado, invertido miles de millones y generado riqueza y empleo en ese país, pero nos parece mal que lo hagan otros países con algunas empresas nuestras, dependiendo de qué países son. Si son los ingleses o los americanos, estamos encantados, o los alemanes, que también ahora por lo visto nos caen mal, pero si son los argentinos o los venezolanos o todo eso, entonces es el pueblo que decide, ¿no? Yo creo que hay obviamente un montón de demagogia política incluido en todo eso, ¿no? O sea, me parece que es ridículo. Yo creo que tenemos que entender que nuestras empresas son empresas multinacionales gracias al esfuerzo de esas empresas, de todos, y generan decenas de miles de puestos de trabajo en España y traen muchísimo dinero de esas inversiones para este país. Yo creo que no podemos ser tan obtusos, ¿no? A mí hay una cosa que me encanta del tratado entre Estados Unidos y Europa, que es que está criticado por los ultraliberales, por los muy liberales, porque es demasiado estatista y mete demasiada regulación en la economía de nuevo, y por los que piden mucha más regulación les parece mal también. A mí me encanta, por ejemplo, yo me acuerdo que en las redes sociales me decían, ¿por qué el secretismo? Y yo les decía, y yo les mandaba las centenares y centenares y centenares de documentos que hay en la Unión Europea de lo que se está acordando. Y me decían, bueno, pero es que no me voy a leer eso, ¿no? Claro, no es que sea secretismo, es que hay un poco de vagancia, ¿no? Y sobre todo, claro, muchos de los que acusan de secretismo es que están pidiendo cosas que no se han hablado. O sea, hay algunos eurodiputados que están diciendo, no se nos ha dicho lo que se ha negociado sobre la posición con la bioquímica de no sé qué. Es que no se ha negociado nada, es que no se ha hablado nada de ese tema, ¿no? O sea, yo creo que hay como una especie de teoría de la conspiración de que cualquier tratado de libre comercio va a ser para hacer daño a los países. Pensémoslo desde el punto de vista de los políticos que lo están negociando a la hora de ser reelegidos. No tiene ninguna lógica. No tiene ninguna lógica. Si el tratado está monitorizado y monopolizado por las multinacionales que lo controlan todo, no tienen que hacer nada porque ya lo controlan todo. Si el tratado está organizado por unos políticos que lo que quieren es que sus ciudadanos salgan todos fatalmente de ello, porque por otro lado, para los americanos es europeizar América, y con todos los horrores que eso significa, y para los europeos lo contrario, entonces resulta que se están pegando un tiro en su propio pie. Entonces es una especie de teoría de la conspiración que no tiene ningún sentido, porque si las multinacionales lo controlan todo, no necesitan el tratado de nada, y si las multinacionales no controlan nada, los políticos que están negociando ese tratado lo que están buscando es mantenerse y, por supuesto, continuar en su puesto de trabajo. Otro elemento que yo creo que es esencial de entender es que, por definición, un tratado de libre comercio a quien beneficia es a las pequeñas y medianas empresas. ¿Y por qué beneficia a las pequeñas y medianas empresas? Esas pequeñas y medianas empresas que hoy en día están criticando que les cuesta entrar en Estados Unidos o que les cuesta entrar en mercados, en el mercado anglosajón, van a tener toda una unificación de criterio por el cual exportar a Francia, exportar a Estados Unidos va a ser igual. Ese problema no lo tiene una multinacional que puede contratar a un ejército de abogados y plantearse cuál es la mejor manera de hacerlo. Al que le beneficia que haya unas reglas comunes siempre es al que no tiene las decenas de miles de dólares al día o a la semana que cuesta un equipo de abogados para enterarse de cuál es la legislación en Dakota del Norte o en Asturias, ¿no? Es que el neoliberalismo no existe. Existe el liberalismo o el no liberalismo. El neoliberalismo es una falacia porque se asume
una que es gente que tiene ideas liberales, pero a la vez extremadamente estatistas y extremadamente corporativistas. Pues bien, eso no es liberalismo, es otra cosa, ¿no? Eso será estatismo simpático, ¿no? No sé lo que quieres, pero no existe, ¿no? Yo creo que todo esto es el problema de las etiquetas, ¿no? Las etiquetas ridículas, no es una cuestión de liberalismo, yo siempre digo, el liberalismo es sentido común. Liberalismo es lo que tú aplicas para tu familia todos los días aplicado al Estado. Eso es lo que buscas. No estás diciendo ni que esto sea la ley del oeste y que no haya Estado y que cada uno se defienda a su casa si puede con una pistola y unas cuantas balas, ni estás diciendo que la felicidad eterna, como te la garantice el Estado a través de controlarlo todo, porque ni va a pasar una cosa ni va a pasar la otra. Se trata constantemente de la lucha para evitar el abuso tanto del Estado como del corporativismo, porque el liberalismo siempre es crítico también con las prácticas semimonopolísticas o oligopolísticas. Lo que está buscando precisamente es eso, es evitar las dos partes de lo que es el abuso de un mercado global, tanto el del Estado como imposición, como el de una corporación que pueda hacer las cosas mal y que tenga que romper su actividad para participar en competencia más abierta. Eso es el liberalismo. Hombre, yo creo que para introducirse en la economía, a mí hay un libro que me parece magnífico, que es ¿Por qué fracasan los países? Ese libro muestra de una manera muy fácil de leer cuál es, por qué pasan estas cosas que son tan distintas entre distintos países cuando se llevan a cabo políticas que parecen aparentemente las mismas, ¿no? A mí ese libro me parece esencial. Otro es, esta vez es diferente, de Carmen Reinhardt y Ken Rogoff, This Time is Different, que habla de 600 años de errores económicos que se han llevado a cabo, ¿no? A mí hay muchos libros que me parecen absolutamente esenciales, por supuesto de Friedrich Hayek, el Camino de servidumbre es uno de los que más, y bueno, pues hay otros, hay muchos, yo la verdad es que me encanta leer, ¿no? Pero me parece que esos dos libros que te comento serían dos que a mí me parece que una persona que dice yo no entiendo nada de economía, pues léase por qué fracasan los países y entienda por qué cuando a usted le cuenta un partido nuevo tal cual unas soluciones mágicas de que lo que tenemos que hacer es devaluar o lo que tenemos que hacer es salirnos de aquí o romper esto o lo otro porque no funciona y ese es un gran libro.